Saludos cordiales, hermanos. Qué bueno volver a estar con ustedes. Hoy vamos a continuar con este estudio de Mateo, del libro de Mateo. Y hoy vamos a hablar específicamente de Mateo capítulo 3. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar estudiando. Yo le he puesto como título a este estudio, Un verdadero profeta. Bueno, y empezamos a leer en el verso 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Este capítulo se refiere básicamente a a dos eventos muy puntuales. Primero, el cumplimiento de la profecía de Isaías, de la llegada de Juan el Bautista, que iba a preparar el camino de la llegada del Señor. Este profeta llamado Juan y que a quien apodaron el Bautista, tenía un propósito establecido. Entonces aquí podemos ver vamos a hacer algunas apreciaciones de esta primera parte. Lo primero, que Juan era el profeta prometido, como ya les había dicho, cuando dice voz que clama en el desierto. Ese era su lugar de, de preparación, su lugar de lograr todo lo que el Señor le estaba indicando. Como todo lo que vemos en la llegada del Señor Jesús, un escenario complejo social y militarmente, un pueblo ocupado por el Imperio Romano, socialmente pues era un pueblo que también estaba sufriendo las consecuencias de esa ocupación de esa tierra y la subordinación que tenían a los romanos. Pero allí era donde se empezaría a preparar el pueblo para la llegada de un libertador. Aunque los judíos no tuviesen claro hasta cierto punto qué tipo de libertador o rey vendría. Se presenta en una región estéril, tal vez algo simbólico de la poca esperanza de un pueblo subyugado, una región en la que pues pocas esperanzas tenían porque pues por la ocupación del pueblo romano lo único que veían era la impotencia de poder zafarse de esta opresión. Y pues con la intención de evidenciar que había llegado la respuesta divina mediante el Salvador. Ese era el mensaje inicial al que fueron expuestos los judíos cuando empezaron a escuchar a un hombre que empezó también a hablar un mensaje esperanzador. Ahora vamos a hablar de ese mensaje. Arrepiéntanse, contundente, lo que decía Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje evangelístico, corto, sencillo, pero contundente. Un mensaje sencillo, sí, de un hombre sencillo. Lo podemos ver en su atuendo, en su vida austera, viviendo en el desierto, comiendo de manera sencilla, sin ningún tipo de lujo ni comodidad. Muy diferente ahora, ¿no? Aquí el que se hace llamar ahora un profeta parece que es todo lo contrario a lo que este hombre era. Los que ahora se hacen llamar profetas raramente buscan lujos, comodidades, su prelación es el bienestar y asimismo exponen también y buscan darle prelación al bienestar del hombre en su mensaje y se ha excluido totalmente el término arrepentimiento de sus exposiciones. Se reemplaza por otro tipo de apelativos.
para mostrar un Dios más, más interesado en tus necesidades. Y si bien eso es cierto, no es lo primordial, no es lo primero. El interés principal de nuestro Dios y Salvador es precisamente el arrepentimiento, es el cambio de rumbo de nuestras vidas, es el que nosotros seamos diferentes a como éramos, es el deseo de que cambiemos todas aquellas cosas con las que, o todas aquellas formas de ser, nuestro carácter, nuestra manera de hablar y de pensar con las que ofendimos a Dios. Ahí es donde empezamos a evidenciar un cambio, un genuino arrepentimiento. La necesidad del hombre, los intereses del hombre ya pasan a un segundo plano. Por eso la palabra dice, busca primeramente al Señor y su justicia. Lo demás será añadido. No dejen, no quiere decir, ahí el Señor dijo, no quiere decir que el Señor desconozca sus necesidades, pero no se desvíen de lo primordial, de lo que es importante. Juan el Bautista también decía, el reino de los cielos. Este es un eufemismo para evitar herir susceptibilidades, un eufemismo por parte del escritor. Recordemos que el Evangelio de Mateo estaba dirigido a los judíos y ellos eran muy celosos de ciertas palabras, entonces el escritor no quiso dirigir o hablar específicamente de que era Dios el que se había acercado, sino el reino de los cielos. Ahí de pronto dando un pequeño atenuante para que no se sintiera que se estaba blasfemando el nombre de Dios. Recordemos que es un mensaje nuevo, que es un mensaje que era novedoso de muchas formas para el judío. Se ha acercado, dice el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. ¿Qué representa eso? ¿Qué se ha acercado? Pues la presencia de Dios, su gloria. Ahora estaba al alcance de los hombres, del ser humano. ¿De qué forma? Era lo que hablábamos, por medio del arrepentimiento, como esa condición innegociable para poder acceder a Él. Innegociable. No hay otra manera de acercarnos a Él si no es primeramente a través del arrepentimiento, porque el arrepentimiento trae consigo que el deseo, el anhelo por medio del Santo Espíritu de Dios de volvernos a Dios y de querer empezar a vivir como Él quiere. Por eso el bautismo se empezó a presentar o se hizo esta actividad, aunque no era algo desconocido para los judíos, se presenta como un simbolismo de limpieza. En Levítico 15, si ustedes lo leen más adelante, ahorita por tiempo no vamos a leerlo, pero ahí se demuestra que no era un acto desconocido para los judíos. Representaba que purificación o la limpieza después de una sanidad. Entonces el sacerdote, después de que eh, constataba la sanidad de una persona, por decir un leproso, y que se había sanado, la recomendación y la instrucción de proceso de purificación más bien dado a los sacerdotes era decirle a la persona, vaya a tal río o vaya a tales aguas y lávese, sumérjase. Algunas veces le decían cuántas veces, otras no, simplemente sumérjase, pero eso ya era como un sello de purificación, un sello de que ya esa sanidad era total. Entonces, esta primera parte nos habla y nos muestra a un profeta que sabía qué tenía que decir, que les empezó a enseñar al pueblo qué era lo importante para Dios, ese Dios que se estaba acercando a él, y él cumpliendo su ministerio, preparando, como lo dijo el profeta Isaías, la llegada del Mesías esperado. Verso 7. Al ver él, hablando de Juan, que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos,
A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, en esta condición, Juan el Bautista empieza a ver que llegan fariseos y saducios, dos grupos religiosos de la época, algo así muy somero para decir de ellos. Por ejemplo, que los fariseos eran de un corte muy legalista. Ese fariseo, el término significaba apartados. Entonces ya se podrán imaginar también su comportamiento. Eran hombres que eh, casi que se aislaban y evitaban contacto con la gente del vulgo, con la gente del común. Sin embargo, el Señor los desaprobó por su desmedido uso y énfasis en las tradiciones por encima de las escrituras. Era algo muy común de los fariseos preocuparse más por la observancia de ciertas tradiciones, muchas de ellas, en su gran mayoría, que no eran mandato de Dios y que de una u otra manera le restaban importancia a la palabra de Dios. Por eso el Señor fue contundente con ellos. Los saduceos, por otra parte, eran un grupo de religiosos que no creían tanto en lo sobrenatural, no creían en la resurrección. Esto, por ejemplo, lo podemos evidenciar en Mateo 22, 23. Ya después usted lo puede leer con más calma, en Hechos 23, 8. Se puede deducir por ciertas cosas, ciertos escritos que eran adinerados, evidentemente era gente preparada, era gente que tenía cierta educación. Y contrario también a los fariseos, el saduceo era más liberal, más permisivo con ciertas cosas, no tan observante de esos ritos y tradiciones. Sin embargo, pues fueron un par de grupos que, a pesar de sus marcadas diferencias, en un momento pues se unieron para irse en contra del Señor Jesús, pero bueno, eso es algo que veremos más adelante. Sin embargo, pues Juan con su mensaje incomodó con una declaración de juicio a los líderes judíos. No se lo está diciendo a cualquier persona. Primero les dice que generación de víboras, una, una frase muy contundente y dirían hoy algunos falto de amor. Sin embargo, Juan fue contundente en esa expresión y que de alguna manera pues también era extraña para los judíos recibir una advertencia de juicio porque ellos daban por sentado que ya eran un pueblo escogido por Dios, que eran un pueblo eh, seleccionado, que eran un pueblo exclusivo y que pues, el concepto de castigo, de condenación, de ira divina era solo dirigido a los gentiles. Pero oh, sorpresa cuando se encuentran con un profeta que les está diciendo, vengo de parte de Dios, el Señor se ha acercado, arrepiéntanse, vuélvasen a Él y a estos hombres específicos que representan también autoridad eclesiástica, les dice, ustedes son unas víboras que no pueden huir de la ira venidera, ¿m? Si no hacen frutos dignos de arrepentimiento. Les habla de juicio. ¿Y eso de frutos a qué se refiere? Habla del resultado de ese arrepentimiento genuino. El arrepentimiento que nos habla de darle la espalda al pecado. Esa definición dista mucho, se diferencia mucho de la definición actual de lo que es un fruto, ¿no? Y que pretende enfocarse ahorita en este tiempo en cuántos seguidores tienes o cómo te ha ido en tus actividades ministeriales. Si te sigue mucha gente, tienes un buen fruto. Si te va bien en las actividades de tu congregación y tienes un buen poder de convocatoria y te llega la gente y empieza a haber multitudes ahí, entre comillas, o mucha gente, entonces evidentemente eres encasillado en alguien que tiene mucho fruto. Pero aquí el profeta
Juan es claro y les dice, tengan frutos dignos de un arrepentimiento. Eso habla de lo interno. Cuando el Señor lo seguía en multitudes, al Señor no le impresionaba, ni él deseaba que lo siguieran muchos, sino que lo siguieran aquellos que querían ser en verdad discípulos, no solamente los que habían creído en él. Entonces, para Dios no es importante la cantidad. Recordemos que quien añade al Señor, a su iglesia, los miembros, quien añade a la iglesia los seguidores, es Dios, no somos nosotros. Entonces, no debemos desconocer y descuidar esto que es tan importante. Fruto tiene que ver con el cambio que ha habido en tu carácter. Si ha habido un cambio constante y progresivo desde el momento que conociste al Señor, se ha cambiado tu manera de hablar, se ha cambiado tu manera de pensar, se ha cambiado tu manera de vivir, tu proceder. Si hay evidencia allí de lo que eras antes y lo que es después, y tú miras atrás y dices, realmente Dios ha hecho algo en mi vida. He cambiado en mis relaciones sociales, familiares, en mis pensamientos. He quitado de mi corazón todo aquello que para los hombres está en primer lugar o a lo que los hombres idolatran. ¿Mm? Pero si sigues teniendo en primer lugar a las cosas, a hombres, a personas, eso habla de que no hay un fruto digno de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no estás confiando en Dios, has creído, pero no estás siendo un seguidor, un discípulo. El discípulo empieza a dar fruto. El discípulo se enfoca en aquello que para Dios es importante. Se enfoca en su vida, porque si su vida ha cambiado, después puede ir ayudando a otros. El tema ministerial es residual, es algo que viene como consecuencia de. Desgraciadamente, ahorita en muchas iglesias lo ministerial se vuelve lo primario. Y vemos gente que tiene mucho carisma. Vemos gente que tiene mucha capacidad, mucho denuedo al hablar, al expresarse, al referirse a ciertas cosas, tiene poder de persuasión y llama gente, pero no la llama con el mensaje de arrepentimiento, no la llama con el mensaje de salvación en este sentido, sino que lo llama con un mensaje de, entonces pone por lo que hablamos ahorita, ¿no? Pone por delante las necesidades del hombre y no lo que Dios, las necesidades de Dios, lo que Dios nos está demandando de nosotros. Por supuesto que Dios quiere cambiar nuestras vidas y ayudarnos en aquellas cosas, lo reitero, pero lo primordial, y por eso el profeta Juan aquí lo empezó a dejar claro en su mensaje, es arrepiéntanse, tengan un fruto digno de ese arrepentimiento. Como que esa va a ser la garantía para que ustedes no se engañen y piensen que son realmente seguidores de Cristo cuando ustedes no lo son, porque su fruto evidencia otra cosa. Por eso es que hay gente que ha creído y lleva 5, 10, 15, 20, 40, 50 años en una iglesia, pero no ha tenido frutos dignos de arrepentimiento. Y el que se salva no es solamente el que cree, sino aquel que se ha vuelto un discípulo. ¿Sí? Muchos creyeron en ese tiempo en el Señor Jesús, muchos anduvieron detrás de él, ¿sí? Pero a la hora de la verdad, pocos fueron los que se quedaron. Y lo dice la palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y también les dijo a estos hombres, hijos de Abraham, no se escondan en que ustedes no vengan a decir que porque son hijos de Abraham, ya, eso automáticamente les va a dar, es garantía de salvación. Las membresías no son garantía de salvación. El que usted pertenezca a la iglesia de Paquito Pérez, ¿sí? No es garantía de salvación. Es la fe en Jesucristo, en una iglesia
entiéndase el lugar donde se congrega mucha gente en esta época, en una congregación así, entra gente de todo tipo. Entran cristianos sociales, cristianos culturales y entran verdaderos cristianos. ¿Cuál es la diferencia? Lo que les estoy, lo que estamos estudiando acá, de lo que nos habla el profeta Juan. Aquellos que han dado un fruto digno de arrepentimiento. El cristiano cultural lo es tal vez por las modas, el cristiano social tal vez porque quiere compartir con otras personas, ¿sí? Y sentirse bueno, o el cristiano cultural también porque quiere estatus, porque eh, quiere poder, quiere autoridad, quiere que le deleguen un grupo, quiere dirigir gente, quiere ser visible, quiere ser reconocido. Pero el verdadero Hijo de Dios, el cristiano nacido de nuevo, busca la gloria solo de Dios. Entiende que debe buscar solo exaltar a Dios, que nosotros somos siervos inútiles cuando predicamos la palabra, porque lo que tenemos que hacer eso hacemos y no estamos buscando nuestra propia gloria, sino la gloria de aquel que nos salvó. Y eso indudablemente pone nuestras necesidades por allá, lejitos, ¿sí? No es tan importante. Lo más importante cuando yo busco a Dios es engrandecer su nombre. Es decirle a la gente, tú necesitas al Señor, es necesario que te arrepientas, que te vuelvas a Él, es necesario que cambies tu manera de vivir, que permitas que el Señor Jesús entre en tu vida, que el Espíritu Santo haga algo. Entonces recordemos eso, membresía no es garantía de salvación. No porque yo lleve 10 o 20 años escuchando, yendo sagrado, juiciosamente cada domingo, entonces ya me salvé. Y menos porque a estos hombres les decía menos porque ustedes digan que son hijos de Abraham. El Señor puede hacer hijos de estas, de Abraham, de estas piedras. Y aunado a eso les dice, y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué representaban los árboles? Dice, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí habla hablando de los árboles, está diciendo, y el hacha que representa también, el árbol, la persona, ¿sí? Porque es un árbol que da fruto. Ustedes han visto un arbolito cuando da fruto, es lo último que da el árbol. ¿Sí? El árbol crece, empieza a engrosar su tallo, ¿sí? Empieza a ascender, ¿sí? Buscando la luz del sol. Su raíz también por debajo empieza a firmarse, a crecer, a extenderse. ¿Sí? Salen unas flores, salen hojas, salen flores y finalmente el fruto. Y eso demanda tiempo, eso requiere tiempo. Pero el Señor aquí, por medio del profeta, les dice, el árbol está puesta, en el árbol está puesta el hacha. Y el hacha habla de un juicio inminente y cercano. Nosotros tenemos también esa hacha a la raíz. El Señor está allí esperando que nosotros demos buen fruto. Y la única manera de dar buen fruto es por medio del Santo Espíritu de Dios. Sigue diciendo Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar ni desatar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Entonces aquí Juan el Bautista empieza a aclarar ciertas y a matizar ciertas cosas de su ministerio. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento. De una forma simbólica, ustedes se sumergen. Y como antiguamente, cuando los sacerdotes ya enviaban a la gente a la purificación, ustedes se sumergen y nacen o emergen de esas aguas, eh, porque pues ustedes ya han confesado sus pecados. Y ese empieza el arrepentimiento, reconociendo su maldad, reconociendo
su debilidad, cuando yo reconozco la maldad, que soy un pecador, que me he equivocado, estoy reconociendo mi incapacidad para vivir sin la ayuda de alguien. Y cuando viene el bautismo es para reconocer que públicamente, entonces me confesaba y me arrepentía, que me equivoqué. Ahora necesito que Dios me ayude. Y aquí el profeta Juan dice, pero el que viene tras de mí, y ahí empieza ya a decirle al pueblo, a darle una instrucción y darle un mensaje y una pista, si lo queremos decir así. Y empieza a decir, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es más poderoso que yo. Yo me pregunto, ¿cuántos milagros había hecho Juan? Su única tarea, su único ministerio, y aún la gente, y eso provocó que mucha gente le buscase. Y Juan el Bautista, aunque no hizo milagros, no fue un ministerio. Algunos estudiosos dicen que no fue, su ministerio no fue más de 6 meses, fue un corto tiempo, un corto periodo. Y la gente lo tenía en una alta estima. Y Juan les dice, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. ¿Ustedes creen que en mí hay poder? Sí, está el poder del Espíritu Santo, pero viene alguien más poderoso que yo. Y no decía mentiras Juan. El mismo Señor Jesús declara del mismo Juan que de los nacidos de mujer, los hombres nacidos de mujer, ninguno era más grande que Juan el Bautista. Y miren qué curioso, un ministerio supremamente corto, carente de lo que hoy llamaremos milagros sobrenaturales, pero ¿qué lo hizo poderoso? Su mensaje. ¿Qué lo hizo poderoso? La tarea que le encomendó el Señor y que era supremamente importante. Entonces, no importa cuál sea el llamado que tú tengas, es importante para Dios. Y no te compares con otro. Imagínate de pronto Juan comparándose con Elías, con Eliseo, con Moisés. Moisés sacó un pueblo, abrió el mar, Dios hizo grandes milagros por su mano, el mismo Elías, y así muchos hombres de Dios. Pero él tenía claro que su mensaje era poderoso, no por sí mismo Juan era poderoso, sino el mensaje y la tarea que Dios le había encomendado. Eso es lo que nosotros debemos tener claro siempre que le sirvamos al Señor. No importa que estemos siendo anónimos para los hombres. No importa que lo visible lo tengan otros hombres. No importa que sean otros hombres los que se estén llevando la fama y la gloria porque son allá evidentes, son los de mostrar en un púlpito y esos sí valen para Dios. Y entonces nosotros empezamos a menospreciar y a menoscabar el llamado que el Señor nos ha hecho. Recordemos que somos un cuerpo y que dentro de un cuerpo hay muchos miembros, decía el apóstol Pablo, y que cada miembro tiene su espacio, su tarea y su función. ¿Mm? No porque yo no sea dedo pulgar, entonces quiere decir que si soy meñique, entonces soy menos importante. Y a usted no le parece menos importante el dedo, seguramente usted no se lo ha quitado. En algún momento usted lo va a necesitar. Asimismo, el Señor tiene funciones dentro de su iglesia y su cuerpo. Entonces, seamos conscientes de ello y tengamos claro de que el Señor nos ha dado un lugar, pero no para vanagloriarnos, ni para exaltarnos, ni buscar nuestra propia gloria, sino para entender que que es poderoso aquel que nos ha enviado, no nosotros. Y aquí el apóstol, perdón, el profeta Juan habla de tres tipos de bautismo, ¿no? Rápidamente, pues el bautismo en agua para arrepentimiento era público, era una evidencia social de que había un cambio, un deseo de cambiar, por eso de la confesión de pecados y simbólicamente desciendo a las aguas, me sumerjo en ellas y emerjo, como que me sumerjo, sumerge ese viejo hombre y emerge un nuevo hombre.
Ya empezaba a darse ahí el concepto de lo que era el nuevo nacimiento. El bautismo en el Espíritu Santo, pues es ya un bautismo espiritual que nos une y nos liga a Cristo y permanece con nosotros. Ya el Espíritu Santo no iba a venir eventualmente como antes, sino que iba a permanecer en nosotros, iba a estar con nosotros y nos iba a guiar y a enseñar el camino, nos iba a conducir y nos iba a llenar de convicción. Pero también el bautismo en fuego, ¿no? ¿Y de qué habla allí en este contexto? Tengámoslo claro allí. Fuego, juicio. Porque hay algunos cristianos por ahí que eh, de forma inadvertida y por ahí de pronto descuidada empiezan a pedir que los bautice el Señor con fuego. No, el fuego aquí habla de juicio. Por eso ahí eh, Juan el Bautista es claro, ¿no? Después de que dice Santo, el Espíritu Santo los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aclara, dice, su aventador, es decir, el aventador era una herramienta con la que separaban el trigo, ¿m? Era como un seleccionador, está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará, vea aquí cómo da el énfasis, quemará, por eso él hablaba el profeta Juan del fuego, bautismo en fuego, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. ¿Recuerdan el- la ofrenda de Elías? El Señor santificó esa ofrenda con que con fuego la quemó. Él se santifica, pero eso no quiere decir que nos vaya a santificar nosotros así, moriríamos. No, Él nos bautiza, nos sella con el Espíritu Santo y somos nacidos de nuevo por ello. Sigue diciendo allí el texto. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos y le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan entendía que Jesús no tenía pecado. Ya lo había dicho, es más poderoso que yo, él era antes que yo y yo no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Eso ya les decía la gente, es alguien poderoso, es alguien que es santo, es alguien en el que no hay maldad. Por eso él se le resistía, ¿no? Si el arrepentimiento, la hora del bautismo es para arrepentimiento, pues ¿cómo te voy a bautizar? Tú no tienes pecado, yo soy el que necesito de ti. Pero el Señor le dijo, deja así, es necesario cumplir toda justicia, todo aquello que el Señor ha mandado. Entonces Jesús en su obediencia anuncia su obra salvífica casi que de una forma simbólica allí, ¿no? Haciendo o evidenciando qué iba a ser su ministerio al bautizarse. Él no necesitaba arrepentimiento, pero sí, por medio de su bautismo, nos empieza a hablar, estamos hablando de una forma simbólica, de lo que es su muerte, ¿sí? Y su resurrección. Al sumergirse, ¿sí?, con los pecados del mundo y al resurgir, su resurrección, salvación. También se delinea allí claramente algo que es para nosotros importante y es el concepto de Trinidad. Está el Señor Jesús como Hijo de Dios, se bautiza, viene el Espíritu Santo, se abren los cielos, viene el Espíritu Santo y se oye desde el cielo una voz. El Padre hablando, el Espíritu Santo allí, confirmando un ministerio, mostrando lo que iba a ser su obra y a quién iba a respaldar, el Señor Jesús.
y el hijo allí siendo bautizado. Entonces, algunas consideraciones finales de este pasaje. Definitivamente Juan, como el más grande nacido de mujer, como lo decía el Señor Jesús, fue un hombre, un profeta obediente, humilde, obediente a que al llamado, como les decía ahorita, al llamado que Dios le había hecho, cumpliendo su ministerio. Humilde, reconociendo que en él no estaba el poder, reconociendo que venía alguien más poderoso que él, y sencillo, austero en su forma de vivir. Y no estamos hablando aquí de que ahorita tenemos que ser pobres pues para mostrar esa sencillez, no. Pero ojo, tengamos cuidado con aquellos que ahora se hacen llamar profetas y que contrario, como les decía, a lo que fue y representó el profeta Juan, desprecian totalmente la sencillez, no la pobreza, la sencillez. Quieren vivir en la opulencia, quieren vivir en medio de lujos, lujos excesivos, innecesarios, y han quitado, han eliminado de su vocabulario palabras como arrepentimiento, como confesión de pecados, y buscan darle a la gente por donde más les gusta, rascarles la espalda. ¿Mm? Entonces van a sus necesidades, van directamente a sus necesidades, y esto es peligroso. A la gente no podemos ofrecerle primero un Dios que suple necesidades, porque la gente eh, es así. El mismo Señor Jesús lo vivió. El Señor, por eso el Señor no gustaba mucho hacer milagros. ¿Mm? Lo hacía por su amor, por su compasión, pero él tenía claro que su ministerio era el de la salvación. Por eso muchas veces que sanaba a alguien le decía, no, no le digas a nadie, preséntate al sacerdote como lo manda Moisés, pero no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que se fundamentara el Evangelio en, en cosas que Él podía dar. Él las dio, claro, pero lo primordial, lo primero, y eso lo tenía el Señor Jesús claro, lo tuvo claro el profeta Juan el Bautista, y por eso su mensaje era el que era. De nada sirve que la gente tenga lujos, bienes, que tenga sus sueños cumplidos si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecados, si no hay arrepentimiento y si no hay frutos dignos de ese arrepentimiento. Entonces, hacer discípulos implica eso. No que veamos un discípulo siendo bendecido porque tiene mucho dinero, muchas cosas, le salió el negocio y es, no, sino porque ese discípulo empieza a dar frutos en su carácter y en su manera de expresarse, su manera de vivir, de pensar, la manera en que dirige su familia, su hogar, la manera en que vive, ¿sí? Fruto interno, fruto ahí nacido en el corazón, donde se puede evidenciar que realmente el Espíritu Santo está haciendo algo. No gente que lo sigue mucha gente, eso no es garantía de nada. Si fuera por eso, pues no sé, ahorita esta Semana Santa si vieron las misas allá en Roma y ¿sí? Lo sigue mucha gente. Hay cantantes que hacen conciertos y lo sigue muchísima gente. Eso no significa salvación, no es garantía de nada, ni de bondad, ni nada de eso, no. Es simplemente gente que, pues, tiene formas y estrategias, pero nosotros no nos regimos por esos principios sociales. Y al igual que el profeta Juan, como lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, ¿no? Hay muchos dones dados por el Espíritu Santo. Procuren, y el apóstol Pablo lo decía, yo desearía que ustedes eh, tuvieran y procuraran el don de la profecía.
Pero la profecía no es el deseo, no es la capacidad de adivinar el futuro. Ya lo que está escrito está escrito. La profecía y la palabra en el original, ¿m? Y creo que se dice profeteus. ¿Qué significa? Hablar de parte de, en nombre de, llevar un mensaje. ¿Cuál es el profeta de ahora, el que lleva el mensaje? ¿Cuál mensaje? El mensaje de salvación. ¿Y cuál es ese mensaje de salvación? Confiesen sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ahí estamos ejerciendo profecía. No es ir a adivinarle el futuro, ni que en qué mes nació, ni que le va a ir bien, ni que le va a llegar un dinero, ni que le va a llegar una sanidad, ni nada de eso. Dios puede hacer cosas de esas, sí. Yo no estoy negando el poder de Dios, pero no perdamos de vista lo primordial. De nada le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder su alma. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Lo dice. ¿Por qué? Porque para Dios es importante lo eterno, no lo pasajero, no lo trivial. Cualquier fulano puede tener mucho dinero, puede tener un negocio grandísimo, puede tener todo el dinero del mundo, puede tener el respeto social que ustedes se imaginen. Igual ese hombre va a morir. Recuerdo cuando Steve Jobs, todo el mundo lo conoce, ¿no? El creador del imperio Apple, iPhone, iPad, todo ese, y mandó fabricar el yate más grande del mundo. Para hacer corto el cuento de la historia, cuando murió, no lo habían terminado, se lo entregaron a la esposa como un año después de que había terminado. ¿Sirvió para algo? ¿Tanta opulencia? No vayamos detrás de lo trivial, lo pasajero y lo que no va a prevalecer. Y mucho menos no vayamos detrás de esos pseudoprofetas, de esos falsos que tienen un mensaje totalmente diferente al que tuvo el profeta Juan. Nuestro llamado es al constante crecimiento. Es progresivo, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros somos perfectibles, vamos buscando esa perfección. Eso significa que vamos creciendo, que ya no voy a ser el mismo de ayer, de antier, del año pasado, que voy cambiando. Y no soy el mismo no porque estoy mirando a ver cuánto tengo en mi billetera, no, sino que en mi carácter estoy siendo diferente. Ya no soy ese hombre o esa mujer que era vulgar, que era emocional, que era altivo o altivo, grosero, ¿m? Que era violento. He cambiado tantas cosas. La pregunta que tú debes hacerte delante del Señor, ¿he dado frutos dignos de arrepentimiento? Entonces, este es el tiempo para recordar que el reino de Dios se ha acercado, que el Señor nos ha hecho un llamado, que debemos ser fieles a ese llamado, pero también cuidadosos y entender que Dios necesita de nosotros nuestro corazón, ¿sí? Que Dios quiere que nosotros saquemos de nuestro corazón las, la desobediencia, las malas prácticas, los ídolos. Cuidado de los ídolos, dice el Señor. Guárdense de los ídolos, que no sea su ídolo ni el dinero, ni las personas, ni las filosofías, que usted no esté esperando milagritos o viendo como Mesías al político de turno. ¿M? Y como muchos que saben más del político de turno, porque como es su Mesías, pues conoce de él, escucha, vive escuchando de él, lee sobre él, lo defiende a capa y espada, pelea con el que sea, con la familia, eso, por su político, por su corriente política, por sus filosofías de vida. O algunos tienen por ídolo a, al dinero o a los que tienen dinero, sea un familiar, sea el que sea. No, sino que tengamos nuestra mente, nuestro corazón
apuntando solo hacia nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Buscar siempre honrarlo, buscar siempre exaltarlo, buscar siempre darle lo mejor, buscar siempre ser dignos para Él. Y eso nos va a garantizar a nosotros que vamos por el camino angosto, que somos sus discípulos y no simplemente seguidores. Seguidores tuvo muchos, pero el Señor siempre los ponía en su lugar y después muchos de que el Señor les los confrontaba con una palabra, muchos de sus seguidores se iban. ¿Por qué? Porque no había compromiso. Entonces, hay que congregarnos, hay que leer la palabra, hay que buscar al Señor y lo hacemos no por obligación, sino que todo eso es evidencia que queremos estar cerquita del Señor, que queremos estar cerquita de su palabra y cerquita de aquellos que también aman al Señor. ¿De quién se rodea usted? ¿Se sigue rodeando y disfruta la compañía de aquellos que no aman a Dios? De aquellos que aman el vicio, las vulgaridades, la inmoralidad, que aman las corrientes de este mundo, que tienen por ídolos a las personas, a las cosas de este mundo, o usted realmente busca a Dios y quiere estar rodeado de aquellos que le buscan. Y eso necesariamente usted lo va a llevar a cambiar. Entonces no se engañe, no se deje deslumbrar por el hecho de que usted lleva mucho tiempo asistiendo a un lugar o simplemente diciendo, no, yo busco a Dios a mi manera y yo creo en Él y yo creo en su palabra y eso, pero eso no significa ni es garantía de que usted es un cristiano realmente nacido de nuevo. Entonces, el que va a hablar de eso es el Espíritu Santo que está en usted. Y si usted no ha visto frutos de arrepentimiento, no le habla a otros del Señor, su interés es más hablar de otras cosas que del Señor, pues dudo mucho que haya un nuevo nacimiento en su vida, pero si su realmente todo es el Señor, quiere comer, dormir, almorzar, estar pensando, está escuchando palabras, está leyendo la palabra, está pensando y meditando en su palabra, pensando en cómo puede ser mejor para él, en que se equivocó en esto, te fallé, Señor mío, todo. Si el todo es tu Señor Jesús, vas por el camino angosto, porque este mundo, el camino a este mundo es ancho, cómodo, y lo que menos quiere es que tú estés de la mano con el Señor. Entonces, orémosle al Señor finalmente y pidámosle que Él sea convenciéndonos de que estamos siendo discípulos, de que estamos atendiendo a su llamado, de que nos hemos arrepentido y que estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Señor y Dios de los cielos, gracias por este tiempo y por tu palabra. Queremos seguir siendo, Señor mío, tus discípulos, no solamente tus seguidores, porque el seguidor te sigue temporalmente, pero tal vez en algún momento de dificultad, de luchas, de pruebas, de adversidad o de confrontación de tu propia palabra, el seguidor se puede alejar. Pero te queremos seguir a ti, Señor mío. Queremos servirte, Señor mío, y procurar esa profecía, Señor mío, que tú nos has dado, en el hablar de parte tuya a otros, de ti, de tu palabra, el llevar el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de lo necesario que es tener un fruto digno de arrepentimiento, Señor mío, que evidencie realmente que tú vives en nuestras vidas y que nosotros vivimos para ti y solo para ti, Señor. Trae convicción a cada uno de los oyentes, Señor mío, para que puedan examinar sus corazones y si alguno no ha sido sino un solo simple seguidor, que hoy decida volverse en ti un discípulo, que decida, por medio de tu Santo Espíritu, hacer de ti todo, un todo, Señor mío, en su vida. Que viva, que coma, que respire a ti, Señor Jesucristo, y a tu palabra, que la ame.
El hombre espiritual, dice tu palabra, piensa en las cosas del espíritu, pero el hombre carnal siempre está pensando en en las cosas de la carne, en lo trivial, en lo pasajero, en lo que perece, en lo que es temporal, Señor mío. Pero tu Santo Espíritu siempre, siempre nos está llevando a pensar en ti, nos empuja, nos lleva a leer tu palabra a diario, a meditar en ella, a escuchar constantemente mensajes que nos edifiquen, a estar examinándonos, Señor mío. Ayúdanos a ser perseverantes. Gracias, Dios, por este tiempo y por tu palabra. Y gracias por este estudio que estás permitiendo hacer y por el medio del cual seguimos aprendiendo. Y ayúdanos a ser contundentes a la hora de evangelizar y de llevar tu mensaje como lo fue el profeta Juan el Bautista, Señor mío. El más grande nació de mujer, según tus propias palabras, porque pudo llevar un mensaje grande y poderoso, más grande que cualquier milagro, más sorprendente que cualquier proceso de crecimiento donde mucha gente ve multitudes. Eso no es lo que te agrada y te emociona a ti, Señor mío, te deslumbra a ti, sino aquellos que se vuelven de corazón a ti, Señor mío. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo y por tu palabra. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.